Órdenes religiosas. Órdenes religiosas. Las órdenes religiosas son agrupaciones de hombres o mujeres aceptadas por la Iglesia que decidieron dedicar la vida a Dios. Durante la Edad Media, en una sociedad desmembrada y con las conexiones entre pueblos y ciudades, escalas y malas, fueron las órdenes religiosas quienes recopilaron todo el saber y la cultura del momento. Guardaron libros antiguos en sus bibliotecas, los copiaron y difundieron, tradujeron los escritos de los sabios, científicos y médicos orientales y árabes, y los dieron a conocer por toda Europa. Crearon centros de cultura y medicina, escuelas y universidades donde se mantuvieron. Las enseñanzas de las antiguas civilizaciones, totalmente descuidadas por los gobiernos y el poder civil, dedicada casi en exclusiva a la guerra, su principal fuente de ingresos, cuidaron los más desfavorecidos de la sociedad y sirvieron de contrapeso al poder absoluto y totalitario de reyes y nobles. Podemos concluir que las órdenes religiosas se diferencian del clero diocesano por su vida en comunidad. En el caso de algunas congregaciones, como por ejemplo en el de los franciscanos, la pobreza es un mandato fundamental de su vida. San Francisco, el fundador de esta orden, declaró que nadie podría entrar al cielo con zapatos y siempre andaba descalzo. Incluso hay una congregación con el nombre de Carmelita Descalza. En España florecen las congregaciones religiosas. Grandes escritores místicos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila vivían en conventos entre los siglos XVI y XVIII. Los frailes españoles destacan por su labor misionera. En el occidente de la Nueva España cristianizan sobre todo los franciscanos. Fray Antonio Segovia y el cronista del siglo XVII, Fray Antonio Tello, son figuras destacadas de la historia colonial de Guadalajara. La autora más famosa de las letras novohispanas es Sor Juana Inés de la Cruz. Las congregaciones religiosas de la colonia son una parte importante de la política y cultura de la época. En el siglo XIX, la Iglesia pierde su monopolio de la educación, pero hasta hoy en día, sobre todo en México, las escuelas dirigidas por religiosos tienen todavía mucha presencia, sobre todo las instituciones educativas de los jesuitas, que forman una élite intelectual dentro de la Iglesia, gozan de mucho prestigio. Sin embargo, en el siglo XX surgen dos congregaciones con una estructura diferente de la tradicional, porque la mayoría de sus miembros son laicos. En España fundó el padre José María Escrivá de Balaguer el Opus Dei y en México Marcial Maciel los Legionarios de Cristo. El Papa Juan Pablo II favoreció a estas nuevas congregaciones que se convirtieron en organizaciones poderosas y ricas, porque siempre están en contacto directo con la élite social y política. Gracias por la atención prestada.